Bueno, le hemos contado que la Contraloría emitió un instructivo sobre prescindencia electoral para todos los funcionarios públicos de cara al plebiscito de salida de la Convención Constitucional. Bueno, vamos a conversar sobre este tema. Estamos en contacto con el diputado de Evópoli, Francisco Undurraga. Gracias por conversar con nosotros, diputado. Buenos días. Buenos días. Gracias, Sebastián. Buenos días. Bueno, de alguna manera se va rayando la cancha, diputado, para la forma en la que el gobierno va a poder actuar frente al plebiscito. ¿Qué le parece primero este instructivo y las definiciones que da? Primero, agradecerle al Contralor, al señor Contralor, la celeridad que le puso a la solicitud que nosotros desde Chile Vamos y desde la oposición en general le solicitamos pronunciamiento en relación a lo que él en el día de ayer se pronunció. Así que desde ese punto de vista, lo primero es destacar, digamos, la contundencia de sus palabras, de su fallo, y esperamos que el gobierno lo respete. ¿Y eso cuánto tiene el margen o la delgada línea, diputado, en cuanto a que es un gobierno o autoridades que se sabe la postura que tienen, más allá, y han sido claros en que van a definir? Una es gasto público, por cierto, que no podrían ir enfocados a una opción respecto a la otra, pero lo otro es la neutralidad de que se tienen que actuar de aquí al plebiscito. Bueno, hay que señalar que el Ejecutivo finalmente es el que realiza, facilita y hace de garante del proceso. Luego tiene que darle garantías efectivas a ambas posiciones, no solamente a una posición. Desde ese punto de vista, nadie está desconociendo que los ministros, el presidente y las autoridades en general tengan su posición política, si finalmente estamos aquí por una posición política. Pero eso no obstaculiza que tienen que dar garantías, uno, y dos, efectivamente no pueden ocupar ni tiempo ni recursos del Estado. En ese sentido, la definición que ha hecho Contraloría le parece entonces precisa. Es la misma definición que hizo en el plebiscito de entrada, y en la práctica la misma definición que se le ha pedido a cada uno de los ejecutivos cada vez que se enfrenta a una elección presidencial, por ejemplo. Ajá. ¿Y es compatible entonces con esta idea de no ser neutrales en frente al plebiscito? No, yo creo que en lo personal nadie es neutral y nadie debe ser neutral. Ajá. Pero el Ejecutivo y las personas que trabajan en el rol de ministros, subsecretarios, seremi, autoridades en general, deben ser neutrales. Nadie le dice que ellos un día sábado en la tarde vayan a una feria y hagan lo que estimen conveniente hacer, pero en época de elecciones. Y dos, lo más importante aún es que esto sea efectivamente transparente y no forzado hacia una posición ya sea de rechazo o ya sea de apruebo por parte del Ejecutivo. Por eso le preguntaba ahí si hay quizás en una pequeña línea en que me imagino ustedes van a estar bien atentos, ¿no? Por ejemplo, el video de la ministra Vallejo con Giorgio Jackson, ahí, claro. ¿Qué límite hay? Porque uno es el tono, que lo hablábamos más temprano, de hecho, el tono en que se llame a informar o entrar en calificativos del trabajo que ha tenido la convención hasta ahora, ¿no? Ahí, ¿dónde está el límite, diputado, a su parecer? Bueno, claramente en el live que hicieron entre la ministra Vallejo y el ministro Jackson, pasa los límites. Está hecho en una oficina pública, la oficina de la ministra Vallejo, está hecho con recursos públicos, está hecho con cámaras públicas del Estado, aunque sean celulares, y eso no se puede hacer, pues. Y eso es lo que nosotros le pedimos al Contralor, y el Contralor muy ágilmente, muy claramente se pronunció en esa materia. Pero según el director del CERVEL, ahí no habría una vulneración de ese principio, digamos, ¿no? De lo trazado por la Contraloría. El presidente del CERVEL aclara su posición en relación a la campaña, que son 60 días antes. Nosotros fuimos, tradicionalmente en Chile, esta discusión se hacía al inicio de una campaña legal. Hoy día, las propias autoridades de gobierno han adelantado esta situación, declarando beneficios o inconvenientes, en este caso beneficios, de lo que se está tratando y aprobando en la constituyente. Y ahí nos están comunicando
lo que se está aprobando en la constituyente, sino que están tomando posición en relación a lo mismo. Diputado, nos espera... Ejes más importantes, también algunas reacciones de los protagonistas de esta sesión que se desarrolla hasta ahora. Sí, vamos a retomar cuando son las 10:22 con el diputado de Bópoli, Francisco Undurraga, que estaba con nosotros. Gracias por esperarnos, diputado. Ahí era información del momento también, pero nos quedamos con el tema de la presidencia en las autoridades de cara al plebiscito de salida. Yo quería preguntarle a usted cómo o qué le ha parecido hasta ahora, ya con más de 300 artículos, el trabajo que está haciendo la convención y que ya va en la recta final por lo demás. Bueno, la verdad es que señalar que una constitución que tiene más de 300 artículos, por mucho que estén todos muy bien escritos, es una constitución que claramente limita la libertad de las personas. Si nosotros vamos a tener normados con más o menos 500 artículos, todo nuestro quehacer, la verdad es que nos deja poco espacio a la libertad. Y desde ese punto de vista a mí me sorprende que la vocación que hoy día ha tenido la constituyente es para regular y normar prácticamente todos los aspectos del quehacer nacional y no darle un chasis constitucional al país que le permita ir evolucionando de acuerdo a las realidades que se van viviendo. En ese sentido, diputado, ¿usted ya tiene una posición definida sobre el plebiscito de salida? No es sorpresa para nadie, pero yo estoy mucho más cerca del rechazo que de la prueba. Eso es indudable. ¿Y no hay nada que cambie su opinión de aquí a los últimos 3 meses que quedan? Mi problema de fondo, por lo que yo he observado y he leído y me he informado del proceso y de lo que hoy día se está votando, es primero que, si bien es cierto, logra los quórum, por algo pasa al texto final, pero aquí no se está considerando una parte importante de la población. Aquí tampoco se está considerando a minorías que son relevantes, como por ejemplo también el mundo de la discapacidad. No basta solamente con reconocer una posición en el aparato estatal del mundo de la discapacidad, se nota de darle efectivamente la relevancia que hoy día otros sectores están teniendo en desmedro incluso de las grandes mayorías. Yo creo que nosotros lo que tenemos que hacer es lo que a mí me hubiese gustado que hubiese sucedido en este proceso, que efectivamente esta propuesta sea la casa de todos y no la pieza de alguno. Y desde ese punto de vista creo que nosotros tenemos que esforzarnos por tener un marco constitucional que nos permita encontrarnos y no que nos permita dividirnos. Y lo que yo estoy viendo aquí hoy día es más bien una propuesta de división más que de inclusión. Diputado, Vlado Mirosevic, diputado del Partido Liberal, presentó una iniciativa para ampliar en 3 meses el trabajo de la convención. ¿Usted cree que sería esa una solución al problema que usted diagnostica? Bueno, eso fue ya desechado por los propios constituyentes. Entonces, la verdad es que inoficioso la propuesta del diputado Milosevic. Además, yo creo que es extemporánea. Este es un tema que se debería haber discutido cuando se estaban discutiendo en cada una de las comisiones los puntos propuestos, no al final. Ya prácticamente la gran mayoría ya está votado y ya es parte del texto final. Desde ese punto de vista, ¿qué es lo que vamos a revertir? ¿Vamos a volver el proceso a cero? ¿Con los mismos constituyentes? Sí. Diputado, y pensando en eventuales escenarios después del plebiscito, ¿cómo cree usted que se debería abordar un eventual escenario del rechazo? Ayer Marcela Cubillos, por ejemplo, decía que ya había muerto la Constitución vigente, ¿no? Por lo tanto, había que pensar de todas formas en algo, en caso de que el texto que proponga la Convención fuera rechazado. ¿Cómo cree usted que se debería enfrentar un escenario hipotético como ese? Aquí voy a hablar en lo estrictamente personal, no representando al partido, porque este es un tema que el partido todavía no lo aborda oficialmente. Yo, como Francisco Undurraga, indudablemente estoy de acuerdo con Marcela Cubillo. El 79% de las personas votaron en modificar la Constitución y modificarla además por la vía de una constituyente, proceso que yo estimo que estaba también bastante fracasado. Y creo que lo que hay que hacer es ver cómo seguimos adelante. Yo creo que hay una conciencia amplia del mundo político, por cierto, de que si llegara a ganar el rechazo, no es el triunfo de la actual Constitución, al contrario, es el reiniciar un nuevo proceso de cambio.
la ciudadanía requiere un cambio y el país finalmente requiere una constitución distinta y más legitimada que la que tenemos actualmente. Bien, diputado Francisco Undurraga, muchas gracias por hablar con nosotros, por habernos esperado también. Gracias, diputado. Cuídense mucho. Buenos días. Buen fin de semana. 10:27, vamos al corte y ya volvemos.